The Economist nos muestra sus cartas, entregándonos una visión sobre cómo será el 2025. ¿Están preparados? Bienvenidos y prepárense para ser testigos del oculto. Como todos los años, The Economist nos presentó su portada predictiva, El mundo a partir de 2025. Una portada alarmante, oscura y desoladora, y plagada de símbolos esotéricos que nos alertan sobre el preocupante futuro que estamos a punto de enfrentar. Pero antes de analizarla, y como caracteriza a este canal, para no caer en sensacionalismos ni malinterpretaciones, comencemos por lo concreto. Las 10 predicciones que ofrece Tom Staddsch, editor en jefe de la revista The Economist. Parece apropiado que las Naciones Unidas hayan designado el 2025 como el año de la ciencia y la tecnología cuántica. Porque, así como el gato de Schrödinger, que según su experimento mental está vivo y muerto al mismo tiempo dentro de su caja, 2025 ha estado flotando la superposición de dos estados muy diferentes, definidos por el resultado de las elecciones de Estados Unidos. Y no perdamos este concepto. Las elecciones de Estados Unidos definieron el futuro. Por eso, la anterior portada mostraba tonos azules y rojos, republicanos y democráticos. Y la actual portada 2025 solo muestra el rojo. Continuemos. Ahora que se han abierto las urnas, el mundo sabe qué esperar en 2025, aquel en el que Donald Trump regrese a la Casa Blanca. La elección de Estados Unidos repercutirá en todo: inmigración y defensa, economía y comercio, y podría conducir a realineamientos geopolíticos. Noten cómo Trump comparte recuadro rojo con Putin, mientras la Unión Europea se alinea con China. A un aumento de las tensiones e incluso la proliferación nuclear. Los votantes esperan cambios, por eso la mayoría de los gobiernos perdieron sus elecciones frente a sus opositores. Desorden más amplio. Trump podría lograr un acuerdo entre Rusia y Ucrania, aunque podría darle carta blanca a Israel en sus conflictos en Gaza y Líbano. Y cuidado con lo que The Economist nombra el cuarteto del caos. Gran nombre. China, Rusia, Irán y Corea del Norte. Incluso Estados Unidos podría enfrentarse contra China por el control de Taiwán. Aunque según esta cuarta predicción, perspectivas arancelarias, en un principio solo serían tensiones económicas como una guerra fría. Auge de las tecnologías limpias. Y cuidado acá, porque otra de las pujas del año serán los autos eléctricos, entre China, el principal productor, y Elon Musk y los Tesla como mano derecha de Donald Trump. Recordemos que el año pasado también vimos esta puja reflejada en la portada de World Ahead 2024, y la importancia de la minería tanto de litio como otros recursos para generar baterías. Las siguientes nos dan pequeños pantallazos sobre economía, política, inteligencia artificial y migración, sin muchas precisiones, hasta la 10ª. Una vida de sorpresas. Con intentos de asesinato, walkie-talkies que explotan y cohetes gigantes que son capturados como palillos chinos, una lección de 2024 fue esperar lo increíble. ¿Qué cosas que suenan inverosímiles podrían suceder en 2025? Nuestra sección Comodines ofrece una selección de eventos a los que estar atentos, incluida una tormenta solar devastadora, el descubrimiento de textos antiguos perdidos e incluso una pandemia global. Ahora sí, comencemos por el análisis, empezando por un panorama general, por lo obvio. Viendo cómo el diseño de la portada mantiene la línea de sus antecesoras, un círculo que representa al mundo, formado por los acontecimientos que estamos a punto de enfrentar, más o menos ordenados, y en este caso, y en coherencia con las predicciones del editor, tenemos a Donald Trump en el centro, ocupando, a diferencia de su antecesor, el rol de líder principal mundial y mediador entre todos los conflictos. A su izquierda,
La Unión Europea, representada por su presidente, Ursula von der Leyen, y Volodymyr Zelensky, presidente ucraniano y cara visible del conflicto, mientras que a la derecha está Vladimir Putin, su oponente, y Xi Jinping, presidente chino, donde también encontramos una puja económica y social por ser los principales representantes de los BRICS, que reúnen a las principales potencias económicas emergentes, que no es nuevo, como algunos creen, siendo fundado en 2001, pero sí está tomando cada vez más relevancia y preponderancia en el panorama económico mundial, que hace poco presentó su moneda, que intentará rivalizar con el dólar y el euro. Frente a la Unión Europea, que previo al conflicto parecía resquebrajarse, y aún hoy se mantienen discusiones por las migraciones y la libre circulación, un punto al que luego volveremos. Lógicamente, en medio del conflicto encontramos el auto eléctrico, en un mercado que parece seguirá controlando China al compartir el mismo borde negro. Mientras que a diferencia del año pasado, donde la batería estaba vacía, la de este año ya tiene media carga, representando el avance de esta tecnología que poco a poco reemplaza el combustible fósil. Y debajo tenemos una fábrica y un microchip en referencia al conflicto por el control de los semiconductores y Taiwán, en un conflicto que también parece por ahora favorecer a China, nuevamente por el color del borde. Y el átomo, que además del lógico peligro nuclear, quizá tenga relación con la necesidad de las grandes desarrolladoras de inteligencia artificial en comprar plantas nucleares para abastecer su demanda energética. Pasemos ahora sí al análisis simbólico y críptico de esta portada, y comencemos por lo que más llama la atención, la presencia de Saturno, ya que en 2025 Saturno perderá sus anillos, al menos ante nuestra vista. Este es un fenómeno astronómico conocido como el equinoccio de Saturno, y ocurre en promedio cada 15 años, y este 2025 ocurrirá el 6 de mayo, y qué curioso, 6 más 5, 11. Pero además, en la mitología, Saturno representa al titán Cronos, dios del tiempo y de sus aspectos tanto positivos, al ser el dios que da las cosechas, el dios de la entrega de los frutos del trabajo, y por eso porta una hoz, y de sus aspectos negativos, siendo el dios de lo inevitable, del paso del tiempo. Y por eso mitológicamente se lo representa devorando a sus hijos, como hizo con los dioses olímpicos, intentando que no le arrebatan el trono, un sacrificio para mantener su poder, un dios al que la élite le rinde culto, como ya vimos en este video, y que históricamente fue representado por el cubo negro, y es interesante porque las tormentas en sus polos forman un patrón de hexágono. Saturno es representado por el 666, el dios derrocado y encerrado en el Tártaro, al igual que la Biblia describe el destino de Satanás y los ángeles caídos. Pero en 2025 Saturno pierde sus anillos, Saturno se libera de sus cadenas, al igual que en Apocalipsis se describe el regreso de Satanás durante el Apocalipsis tras 1000 años de encierro en el inframundo, tal como lo describe la ópera de Wagner, El Anillo del Nibelungo, que en su último acto representa el ocaso de los dioses o Ragnarok, el Apocalipsis en la cultura nórdica. ¿Recuerdan la apertura de los Juegos Olímpicos de París? Y cómo parecía mostrarnos una burla a la religión cristiana, la llegada de los jinetes del Apocalipsis y el culto a Lucifer. Curioso, ¿no? Y claro, a la derecha de Saturno, dios del tiempo, encontramos un reloj de arena que también vimos en la portada del año anterior, pero en su momento la arena estaba por acabarse, el tiempo se acababa y había que tomar una decisión, el futuro del mundo dependiendo de las votaciones. Y ahora la cuenta se reinicia, como si hubiese terminado un ciclo y comenzado otro. ¿Recuerdan los 15 años del ciclo de los equinoccios de Saturno? La anterior vez que ocurrió este fenómeno fue en 2009. Miren la portada de ese año. El mismo reloj, el mismo diseño, pero vean
que más había en esta portada: crisis nuclear, la presencia de Irán como heraldo de la guerra, revueltas sociales, muros y migración, y hasta un alien visitando la Tierra. Si hasta Lula da Silva era presidente de Brasil y se mencionaba a los BRICS, y se mencionaba también a Yulia Timoyenko, por entonces ministra ucraniana, y hablaban del conflicto entre Europa y Rusia. ¿No les parece esto un déjà vu? 2009, un año que además de guerras y varios desastres, tuvo un peligroso derramamiento de petróleo en Ecuador. Miren estas imágenes. Preocupante, ¿no? Incluso, ¿recuerdan esta portada? La próxima catástrofe. En este video les adelanté que había un ciclo de catástrofes que comenzaba en 2009 y aún quedaban los últimos cuadros que podían ocurrir. Fíjense. Y llegué a esta conclusión al descubrir que algunos de estos cuadros representan eventos que ya vivimos y le aportan toda lógica a esta portada. Y partimos del comienzo de la línea de tiempo. El cerdo, figura de la pandemia de gripe porcina H1N1, que si bien el brote comenzó a finales de enero de 2009, recién fue declarada pandemia el 11 de junio de ese año. ¿Acaso estamos a las puertas de algo aún más grande? ¿Y por qué no hay nada conectado en ese tomacorriente? ¿Saben? El Sol tiene ciclos de máximos y mínimos en su actividad que duran en promedio 11 años. Y entramos al pico máximo de actividad solar que ocurrirá el próximo año, donde auguran peores tormentas solares. ¿Recuerdan cuando les hablé del gran apagón? Nunca está de más ser precavidos. ¿Y todavía no se suscribieron a mi canal? Dale, los espero. ¿Seguimos? Pasemos entonces al Sol, el astro rey, dador de vida, opuesto al devastador Saturno, pero que en este caso nos amenaza con una tormenta solar, como adelantó Stash en sus predicciones, y por eso se encuentra al lado de una ciudad en penumbras. Este año ya vivimos varias alertas por el Sol, y quizá el año que viene sea el año del gran apagón, ya sea por el Sol o por algún ciberataque. Y es que China también es el principal productor de macrotransformadores, por lo que se vería beneficiado por algún apagón. Y vemos ahí el yuan chino destacando al costado de la ciudad. Lo cierto es que este apagón parece apuntar a América, estando esta parte del mundo sobre un fondo negro, a diferencia del fondo rojo que envuelve a Europa, África y Asia, un fondo de alerta y sangre, posiblemente por los conflictos que atravesamos y rodean a Putin. Pero también este lado del mundo comparte el color rojo con el contenido de la vacuna, que tiene marcado un número 2, otra de las alertas de Stalles, una nueva o renovada pandemia, y por eso la vacuna aparece al lado de África y Asia, principales focos de infección, como ocurre con la viruela del mono, de la que hablamos en este video. Y surgen los peligros de las migraciones, que ya fueron destacados al principio. Enfrente encontramos una urna desquebrajada. Como vimos, el mundo es el reflejo de las elecciones. Y siempre les dije que vivimos en una democracia, y es que los planes de la élite son independientes a nuestras elecciones. Las elecciones solo eligen un rumbo, dentro de un camino que ya estaba trazado, y por eso los llamamos los prestidigitadores de la realidad. En la anterior portada nos mostraron dos colores, rojo y azul, igual que las píldoras que ofrece Morfeo. Y Neo eligió el color rojo, despertando en el mundo real, un mundo caótico y postapocalíptico. Toda elección tiene una consecuencia, y por eso vemos la urna destruida. Tendremos un año repleto de protestas de la izquierda radicalizada, y por eso el puño izquierdo alzado, símbolo del poder negro y del actual Black Lives Matter, y los movimientos feministas, que también están representados en Jane Austen,
autora de Orgullo y Prejuicio, quien en sus novelas cuestionaba el rol de la mujer en la época victoriana, destinada a ser sumisa a su marido, casándose para evitar la pobreza. Y todo esto no es casual, no solo porque, como ya hablamos, estos movimientos están fomentados por gente muy poderosa que sigue una agenda, sino porque además en 2025 tenemos un preocupante evento astronómico, ya que ocurrirá la conjunción entre Saturno y Neptuno, que si bien no creo en la astrología, es un fenómeno que se repitió en periodos peligrosos de la historia, como en 1989, coincidiendo con la caída del muro de Berlín y el colapso de la Unión Soviética, lo que generó un nuevo orden mundial. En 1952, que fue un año de revueltas sociales desde la Revolución Obrera Boliviana, la Guerra Civil Española y la Revolución Egipcia. 1917, coincidiendo con la Primera Guerra Mundial y la Revolución Rusa de octubre, por lo que podemos esperar un año caldeado, que además coincidirá con el periodo de máxima actividad solar. El Sol tiene ciclos de 11 años, en los que pasa de un periodo de mínima actividad a uno de máxima y viceversa. Y el próximo 2025 será el año de mayor actividad del ciclo. Y esto es interesante si consideramos la teoría de Alexander Chizhevsky, quien relacionó los periodos de máximos solares con momentos de profundas revueltas sociales y crisis mundiales, como si la actividad solar afectara el estado mental de las personas, como si nos alterara, siendo que los puntos de máxima actividad solar coincidieron, por ejemplo, con la Revolución Francesa de 1789. Y recuerden nuevamente las ceremonias de apertura y clausura de los últimos Juegos Olímpicos en París, las revoluciones europeas de 1848, la Primera Guerra Mundial, siendo la máxima actividad entre 1917 y 18, y también la Segunda Guerra Mundial, ocurriendo el máximo solar entre 1937 y 38 en los momentos previos al conflicto. Quizás esa sea la alerta y por eso el Sol esté teñido de rojo. Y tenemos por último quizás lo más oscuro, sin considerar la imagen de la detonación nuclear en Hiroshima, ¿no? Este oscuro rostro detrás de los conflictos. Vemos un ojo que recuerda al del dólar, pero algo diferente, porque parecía tener rasgos asiáticos, ¿lo notan? Otro ojo con el símbolo nuclear en la mira, además de una nariz y una boca sonriente, como si celebrara macabramente que los planes se están cumpliendo. Una sonrisa que me recuerda a la de Joe Biden, ¿no les parece? Quizás celebrando el desastre bélico que plantó su gobierno. Simbólicamente, el ojo representa el control y la visión a futuro, representan los planes, mientras que la nariz, la capacidad de inmiscuirse, el meter las narices, y la boca, la capacidad de manipulación. Ya saben, ya lo hablamos, problema, reacción, solución. Y en esta portada nos presentan los problemas que enfrentaremos en 2025. Y créanme, ellos serán los mejores para vendernos soluciones. Antes del cierre, quiero que hablemos de estos códigos binarios. Le pedí a ChatGPT que los analice, y si bien al principio no encontraba una traducción lógica, llegamos a un punto interesante al pedirle que los relacione con coordenadas. Y miren lo que me entregó. Este código pequeño se traduciría simplemente como un 0 y un 1, luz y oscuridad, prendido o apagado. Digamos la forma más básica del código binario, como un estándar para entender de qué va el resto de mensajes. El segundo, este de abajo, me entregó estas coordenadas, que nos llevan a un punto cerca de la ciudad de Agadez, en Níger, en medio del desierto. El siguiente, y fíjense qué curioso, entregó estas otras. Qué casualidad, nos llevan a un punto muy cercano, en Nigeria. ¿Casualidad o causalidad? Díganmelo ustedes al revisar el tercer código, que nos lleva al desierto del Sahara, en la frontera entre Níger y Libia. Desde el año pasado,
En las predicciones del editor de The Economist se menciona que prestemos atención al Sahel, a toda esta zona. Y ahora nos muestran una vacuna al lado de África. ¿Surgirá aquella nueva pandemia, o al menos una enfermedad alarmante desde África? ¿Será por eso que muestran tantos muros y alambrados? ¿Por el peligro que representarán las migraciones en 2025? El mundo a partir de 2025. Un futuro que nos recibe con el sonido del zumbido de las alarmas. ¿Están preparados? Muchas gracias por su atención y nos vemos en el siguiente.